Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al Cachitos de Azul y Lila. En primer lugar, quería disculparnos por la tardanza. Tenemos excusa. Ha sido debido a que tenemos ahora mismo un exceso de trabajo brutal. Así que disculpadnos. Bueno, estamos aquí hoy con nuestra compañera Selene Hola Rafa, buenos días. y con nuestra compañera Marta. Hola, Rafa. Bueno, y yo, Rafa. El día de hoy quiero proponerles una cosa. ¿Qué os parece de que abramos hoy sección? Vamos a coger y vamos a sacar una película, un corto, una serie a la que vamos a analizar. Vamos a intentar analizarlo desde nuestro prisma, pero evidentemente ustedes sepáis que tenéis libertad absoluta para hablar. ¿Qué os parece que la llamemos el Rincón del Palomitero? Muy buena idea, Rafa. Me encanta ese nombre. Genial, genial. Bueno, pues entonces bienvenido todos, espero que lo disfrutéis. Y hoy en la sección del Palomitero, la película de El experimento de Zimbardo, que se llama, alemana, por cierto, la de 2001, Das Experiment. Bueno, ¿qué os parece que os cuente un poquito sobre la película? Ustedes no la habéis visto, ¿no? No. No me suena para nada ese título. Además eso, es que lo que dice Marta, ni la he visto ni lo había escuchado jamás nunca. Perfecto, pues me viene estupendo. Ya sabéis que tenéis que verla. Sí, anotado. Bueno, os cuento un poquito sobre la película, ¿vale? Esta es una película alemana de 2001. Está basada en el experimento de Zimbardo que se hizo en la Universidad de Stanford en 1971. Y lo que se trata es de que utilizaron ese experimento y lo trasladaron a la Alemania de 2001, ¿vale? Entonces los personajes son de Alemania, no sé exactamente cuál era la ciudad, ni cuál era la universidad allí, y tampoco el investigador principal era Zimbardo, era otro. X. No me acuerdo cómo se llama. No vamos a pronunciar su nombre alemán tampoco. Sí, porque, mira, una cosa que tenemos muy importante aquí es que al final los nombres en la película se van poquito a poco evitando. Se van olvidando, porque al final la película lo que se trata es de que está intentando buscar una explicación al por qué hay tantas agresiones en las cárceles. Entonces esta película lo primero que hace es un anuncio, lo que se ve es un anuncio en los periódicos, a la cual por una gran cantidad de dinero, creo que eran 4.000 marcos, me parece a mí que era, asiste varios personajes. Uno de ellos es nuestro protagonista, que es un taxista, ¿vale? Un tipo a lo mejor de 30 años, sin guaperilla. Y decide entrar en este experimento. Este chico tiene claustrofobia y se observa en la película de que le ocurre eso. Y ya no solo eso, sino que también dentro de esa cárcel va a convivir con un total, creo que eran 8 carceleros y 11 presos. Me refiero a los roles que van a obtener cada uno, ¿vale? Todo el mundo era de su casa, con diferentes trabajos. Y en la investigación a cada uno se le pone un rol. O eres carcelero, o mejor dicho, eres guardia, o eres prisionero. Pero ¿vale? ¿el rol se marca por algún tipo de motivo o...? Creo, ¿vale? Anoche me la vi y creo que no se especifica el rol que van a marcar cada uno. Me parece que sí, ¿vale? Me parece que sí se marcó por eso, ¿vale? Se le hizo varias pruebas a los que se presentaron y se eligió a las personas que estaban físicamente pues más fuertes, porque iban a estar en condiciones extremas, y un poquito ya de manera psicológica pues fueron asignando a cada grupo, ¿vale? De hecho, vamos a poner el antagonista de la película era uno de los guardias, el cual no lo especifica mucho, pero por las cosas, los pequeños matices que van diciendo de él, es una persona que se puede catalogar como una persona que ha fracasado en la vida.
Él comenta que tiene una hija, pero no tiene una foto de la hija, y le dicen, bueno, ¿qué padre no tiene una foto de su hija? ¿Vale? Haciendo entrever como que, bueno, ahí pasa algo. Es una persona en su trabajo muy responsable, aunque su trabajo es de calificación menor. Y además también hace mucha alusión a que huele un poquito, ¿vale? No se suele lavar mucho. A ver. Maticemos esto. No es que considere de que una persona con un trabajo de calificación menor y siendo muy responsable con él sea una persona fracasada, sino que en la película considero de que lo expresan como tal. Porque esas tres cosas son las únicas tres cosas que sabemos de ese personaje antes de que empezaran las revueltas, y porque estaba grabado en la Alemania de 2001. Bueno, el caso. Os explico bien ya las bases del experimento que se propone en la película. Se divide a los personajes en guardias y en prisioneros, y los guardias tienen el rol de mantener la situación bajo control, ¿vale? Que no haya rebelión, que no haya reyertas, y tienen varias normas. La primera es que toda la comida que se le ponga en el plato tienen que comérsela. La segunda es que a tal hora tienen que estar los prisioneros en la cama, ¿vale? Y a partir de ese momento no se puede hacer ruido. Y la tercera norma, y es la más importante, es que nada de agresión física. Ellos iban a tener que tener el control allí. Y lo iban a tener que hacérselo ver a los prisioneros. Pero nunca jamás con agresiones físicas. ¿De acuerdo? Y los prisioneros pues simplemente pues estar allí durante 2 semanas que iba a durar el experimento. Creo que no me quedó nada por ahí en medio. ¿Habéis entendido más o menos un poco la situación, no? Sí. De acuerdo. ¿Qué creéis que va a pasar con los guardias cuando les dan el poder? Pues yo creo que alguno puede abusar de su autoridad. Vale. No Vale. sé, es la primera que se me ocurre. Pues tal como pone la película, sí. No es que solo abusen de su autoridad, sino que además tienen conductas sádicas. No hemos dicho aquí alerta spoiler. Bueno, claro. Voy a ir ya diciendo spoiler, ¿eh? He puesto un poco la trama, pero ahora voy a soltar todos los spoilers que haga falta. Que voy a hacerlo. Voy a saco aquí, ¿eh? Voy a hacer una deconstrucción completa. Ya no es solo lo que te estaba comentando, no es solo es que ejercían la autoridad, sino que también, como no utilizaban la agresión física, utilizaban agresiones psicológicas y además de manera sádica. Empieza a desvirtuarse la cosa, las personas, el grupo de guardias empieza a desvincularse con su propia personalidad para entrar dentro de una personalidad común, que es el grupo, ¿vale? De guardias. Vejaciones como quitarle toda la ropa, vejaciones como quitarle las literas para dormir, meterlo a este chico, el protagonista que tenía claustrofobia, perdón, lo metieron en una caja pequeña, ¿cómo se llama? Una caja negra, creo que se llama, como si fuera un... Sí, lo del... Ay, ¿cómo se llama lo de los bancos donde está el dinero? Ah, la caja fuerte. Eso, como una caja fuerte, ¿vale? Se me ha olvidado explicaros cómo eran los roles, perdona. A los guardias se le puso una ropa de guardia, ¿vale? Una porra y unas esposas. Y a los prisioneros se les dio prácticamente era una bata que por lo que se ve en los prisioneros, aunque nadie lo dice, le picaba, ¿vale? Sin ropa interior ninguna y unas chanclas de plástico, ¿vale? Nada más, ¿de acuerdo? Dormían en literas de 3 en 3. Bueno, Una pregunta. dime. Los prisioneros estaban en una misma celda todos juntos. No, estaban de 3 en 3 en la misma celda, ¿vale? Había una litera que tenía 3 camas y lo que iban entrando es en 3 literas. Entonces creo que era 4 celdas es lo que había, ¿vale? Y el día a día va surgiendo como en una cárcel normal, o sea, tienen las rutinas marcadas, como ocurre en una cárcel, o sea, todo igual que sería una vida Sí, en la más o cárcel. menos, sí, porque además también se observa en la película de que tenían su tiempo para el ocio, que le dejaban jugar a baloncesto, tenían su tiempo para la comida, tenían su tiempo para dormir, ¿vale? Es un poco como una rutina de una cárcel, ¿de acuerdo? Pues
El primer día no ocurre algo fuera de lo común, nada más grave. Lo único que uno de los prisioneros protege a otro de ellos porque esta persona le obligan a beberse una leche, el cual es eso, gracias, intolerante. Él es intolerante, ¿de acuerdo? Entonces el otro prisionero pues lo protege y se lo bebe él. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso ya lo vieron los guardias como una falta de respeto hacia ellos. ¿Vale? Y ya por la noche empiezan a vejar ya a este prisionero concretamente, el número 77. ¿Y se ponen de acuerdo los guardias entre ellos? La primera vez no. La primera vez fue uno de los guardias, que este es otro de las personas dentro de los guardias que se puede decir que era, entre comillas, ¿vale? ¿Eh? No, otro como otro que ha fracasado en la vida. Porque él se ha ganado la vida como imitador de Elvis Presley. Entonces, bueno, tú lo ves que es una persona que viste un poco hortera, que no está en buena forma, que tiene un poco los chistes en plan un poquito más de casposos. Así que esa persona, que fue a la que le faltó respeto, por la noche ¿cómo se dice? Se vengó. Lo único que hizo fue lo sacó de su celda y le puso a hacer flexiones, ¿vale? Eso era lo más suave que había. Como los prisioneros no querían tampoco dar su brazo a torcer, al final los guardias fueron poquito a poco subiendo el nivel. El número 77, el prisionero número 77, que no me acuerdo cómo se llama el nombre porque empieza a cambiar los nombres, no me acuerdo de verdad, que es el protagonista, ¿vale? Es el que intenta un poco como hacer una rebelión en la cárcel, ¿vale? Así que a él es el que más le dan. Entiendo cuando dices lo del número que lo que te hace pensar no es de qué manera dejas de ser persona para convertirte en un... Correcto, al final el experimento lo que querían era desindividualizar y despersonalizar a la gente, al grupo de prisioneros y observar qué es lo que ocurría tanto con el grupo de prisioneros cuando estaban en esa situación como el grupo de guardias, ¿vale? Entonces el número 77 es el que tenía él en su ropa, ¿vale? A este chico le dieron una pequeña palicita, lo raparon, Bueno, pero le no se mearon podía encima, pegar. pero fueron a un sitio en el que no había cámaras. Descubrieron esa zona, ¿vale? En cuanto la descubrieron, los investigadores ya la cerraron, ¿vale? Pero claro, ya el daño estuvo hecho de ese momento. No, pero claro, ¿hasta qué punto llegan ese grupo de guardias a meterse tanto en el papel que incluso te saltas las normas e incumples uno de los hitos marcados, ¿no? Eso es. Hasta qué punto la cabeza... Y fue el segundo día, creo yo, ¿eh? O el tercero ya. Sí, pero al final, o sea, yo entiendo que evidentemente los carceleros, o sea, están escogidos precisamente a conciencia porque son personas que... Claro, mira, al final en la película lo que ocurre fue, pues, hay 2 muertos, un montón de heridos, de balas, de porrazos, de porrazos con la porra, en fin, eso fue al final, en la película se ve como una locura. Hay un chico, que eso sí ocurre en la película, que incluso le salió un sarpullido, ¿cómo se llama este sarpullido? Psicosomáticos. Un sarpullido psicosomático del propio estrés que estaba sufriendo ahí dentro, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos ya planteada la situación, que al final se fue poco a poco generando en un caos total y terminó, creo que era al 4.º día o así. Vamos, al 4.º día ya es que metieron a los investigadores dentro de las cárceles, vamos, fue una locura. Quiero explicar un poquito en qué se han basado, ¿vale? Que fue en el experimento de Zimbardo de la cárcel de Stanford. Zimbardo, eso fue en el 71. A Zimbardo lo buscó el propio ejército de Estados Unidos para que hiciera esa investigación, porque quería saber por qué había tanta agresividad en las cárceles en ese momento. Entonces él desarrolló un experimento en el que cogió a estudiantes de la Universidad de Stanford y los metió en una cárcel simulada en la propia universidad. Lo mismo, había un dinero que creo que era 85, 88 dólares, que en su momento era bastante. Y una diferencia con la película, y eso es muy importante a la hora de sacar las conclusiones, es que esos chicos fueron elegidos con 2 condiciones importantes. Fueron los que eran más fuertes físicamente, los que estaban más sanos, ¿vale? Y los que tenían
una estabilidad psicológica mayor, ¿vale? Mayor estabilidad psicológica y mayor... ¿cómo te digo? Eso es, que eran más sanos. Eso, gracias. Mayor salud, ¿vale? Es diferente a lo que explica la película. ¿Por qué? Porque ellos quieren explicar en el experimento de que no es que las personas estén dispuestas a hacer cosas extremas. Los guardias no estaban dispuestos a hacer cosas extremas, sino que la propia situación ejercía la presión para que cualquier persona del mundo fuera capaz de hacer tales vejaciones, ¿vale? ¿Para qué? Pues para explicar que el sistema de las cárceles de Estados Unidos pues estaba mal y había que cambiar el sistema para que esas cosas no siguieran pasando. Porque en el experimento sí que entiendo que fue totalmente aleatorio, que el guardia le cayó ser guardia y al preso le cayó ser preso. Correcto, sin más. Correcto. En el experimento se sacaron a 25 alumnos de la universidad, los mejores cualificados, ¿vale? Y se hizo de manera aleatoria. Tú para este grupo y tú para este otro. Se acabó tirando una moneda, ¿vale? Y una pregunta, ¿se sabe en el experimento real, se saben las consecuencias que se sufrieron en estas personas a raíz del experimento? Sí, vamos, fue... casi todos los prisioneros terminaron teniendo problemas emocionales bastante graves, ¿vale? Trastornos emocionales muy graves. Uno de los chicos, el que os comenté antes de que tuvo un sarpullido psicosomático, eso fue verdad. Está basado en el propio experimento que ocurrió. Y es que eso fue porque el propio Zimbardo, que era el alcaide, el Zimbardo fue el que se puso de alcaide de esa cárcel, ¿vale? Y después estaban los guardias, ¿de acuerdo? Entonces era el que mandaba. En ningún momento a nadie le dijo que no podía evitar el experimento, al revés. Le dijo, si necesitáis salir de ahí, yo como alcaide, ustedes me lo decís y salís, porque esto no es una obligación de 2 semanas que tenéis que estar aquí dentro, ¿vale? Pues a uno de los chicos que quiso salir, Zimbardo lo rechazó porque pensaba que se trataba de un ardid para que lo sacaran de la prisión. Craso error. Porque además es que ya no es solo que este chico tuviera que hacer el día siguiente con ese sarpullido, sino que además es que los llantos eran continuos entre los prisioneros. Llegó tal la situación que al final de 14 días que iban a estar, 2 semanas, al 6.º día se tuvo que cancelar. ¿Vale? Madre mía. Sí. ¿Diferencias entre la investigación verdad y la de verdad y la de la película? Pues lo que os he comentado, al final es una cosa muy importante que tú elijas al azar quién va a ser guardia y quién va a ser prisionero, y que tú elijas a los que están más estables psicológicamente. ¿Por qué? Porque es que si tú no eliges a los más estables, al final lo que ocurre es que tú lo que estás es teniendo lo que vamos a atribuir es que hay una predisposición, hay una atribución disposicional, ¿vale? Es decir, que yo estoy predispuesto a hacer cualquier cosa, ¿vale? Antes de que la propia situación me empuja a mí a hacerlo. Considero o creo que es una manera de excusar o de excusarnos como personas, porque a mí no me cabe en la cabeza o no quiero pensar que el ser humano, sin tener algún tipo de fallo, ¿no? Uh-huh. Sea capaz de hacer esas cosas. O sea, es que me da miedo pensarlo. Pues no es el primer experimento que lo demuestra, la verdad. O sea que la presión que te puede ejercer el exterior, la propia situación, puede ¿vale? hacerte que tú te desvirtúes como Te persona. conviertas en otra persona. Correcto, ahí está. Al final lo que ocurre es que la propia situación hace que tú ya no seas tú como un individuo, sino como un grupo. Y yo voy a adoptar la personalidad que tiene ese grupo. ¿Qué luego ocurre? Que ese grupo se ha formado por varias personalidades. ¿Creéis que ese grupo se forma por las personalidades de todas las personas? ¿Me había entendido? No, a ver, no. ¿Creéis ustedes que la personalidad del grupo total es el sumatorio o un poco la media de la personalidad individual de cada persona que está en ese grupo? Yo creo que ahí forma un poco el rol del líder, ¿no? El que tiene un poco más de peso. Puede que eso tenga un poquito más
dentro de la realidad, pero sobre todo lo que ocurre es que la propia situación hace que ese grupo tenga una personalidad concreta. Porque al final es la situación la que empuja a las personas a hacer ciertas cosas u otras. Por supuesto, habrá personas, ¿vale?, en ese grupo que sean los detonantes para llegar a los extremos, ¿vale? Pero ni mucho menos creo, ¿vale?, considero de que ni mucho menos si no estuviera esa persona o estuviera otra, no se llegaría a ese extremo, sino que a lo mejor tardaría un poquito más, pero se llegaría. Oye, ¿y cuál fue el detonante para que terminasen? ¿Pasó algo? ¿Murió alguien? Mira, he estado investigando, ¿vale? Y no he encontrado por ningún lado que haya muerto alguien. En la película sí sale, ¿vale? En la película sí sale que ha muerto. Incluso fue el propio investigador el que muere. Pero... porque se lo cargan. Se lo cargan. Son hienas. ¡Spoiler! Pero de verdad que se lo cargan, vamos, estaba él tranquilamente súper orgulloso de su investigación. Ya le había avisado su compañera, ¿vale? Y en esa misma noche en el que todos los prisioneros salen de prisión, escapan, bueno, a la investigadora, la subjefa por así decirlo, casi la violan porque los prisioneros la protegieron. Al investigador principal lo matan. A uno de los guardias que estaba viendo que él era el único que estaba distanciándose del grupo porque estaba viendo la situación y no estaba apareciendo, le pegan una paliza, también lo meten como prisionero. Al chico que estaba al investigador que estaba en ese momento investigando también lo meten de prisionero. Vamos, fue una locura en cuanto a la película, ¿eh? Pero en la película entonces son los guardias, en realidad el grupo que se revela y la prepara, ¿no? Sí, los prisioneros siguen siendo buenos. Los prisioneros, sí, al final lo que ocurre con los prisioneros... Tienen su condición de prisionero. Al final lo que ocurre con los prisioneros es que... digamos como que admiten o incluso aceptan de que van a ser vejados. Entonces, o sea, que ellos tienen muy claro cuál es su condición de prisionero y entonces acatan, ¿no?, todo lo que... Prácticamente, pero no es que lo quisieran ellos acatar, sino que al final la situación también hace que ellos, pues, se dieran a acatar todo lo que le pidieran. Sí, pero muchas veces son los prisioneros los mismos que se rebelan contra los guardias. O sea que ahí no entiendo por qué no se dio, ¿no? Esa situación, ¿no? Claro, o sea que muchas veces son los prisioneros los que matan, o sea, o lo que se escucha, ¿no? No, sí, claro, son lo que quieren investigar, pero esas son las que menos. O a lo mejor es porque ya llevan tal situación que lleva a los extremos. A ver, me quiero referir. Esto fue en el 71 y yo la verdad es que no estoy muy puesto de lo que ocurría en el 71 en las cárceles de Estados Unidos. Pero bueno, sí, es una buena pregunta para saber exactamente cuál es la otra cara de la moneda, la verdad. Pero yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Me imagino que también será la propia situación la que haga que empuje. Pues según tengo yo entendido, creo que las cárceles de Estados Unidos no son las que peor están, porque por lo visto en México hay una cárcel, no sé cuál es, pero por lo visto es súper chunga, donde los prisioneros precisamente muchos tienen el mando de o la autoridad respecto a algunos guardias, o sea que los tienen cogidos como por ahí, o sea que la situación en Estados Unidos puede ser muy jodida, pero que después se escuchan cárceles yo por los comentarios y eso que sí. Sobre todo es una que concretamente en México que la situación es completamente contraria. Sí. Pues entonces no sé yo si tendrían que haber experimentado ahí. Claro, bueno, a lo mejor es un poco lo mismo también. En realidad la situación que se vive en esa es lo que lleva a que sea un bando o el otro. Al final lo que está claro es que todos somos iguales, sea para un lado o para el otro. Esto lo que nos dice es que se nos va la cabecita, ¿eh? Sí, un poquito sí, ¿eh? A ver, os voy a decir exactamente cuál era la norma de Zimbardo en el experimento original, lo que le pidió a los guardias. Esto lo voy a citar textualmente, que lo he sacado de Wikipedia, tampoco queréis. Podéis producir en los prisioneros que sientan aburrimiento, miedo hasta cierto punto. Podéis crear una noción de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, por vosotros.
por mí y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. ¿Qué es lo que ha hecho en ese aspecto? Les ha dicho que hagan, que lo lleven a dejar que... Nada. Simplemente le ha dicho, oye, ustedes tienen el poder, podéis hacerlo. Sí, pero el mensaje está intrínseco, ¿eh? Al final, no le dice directamente, claramente, abiertamente, ¿no? O sea, trato vejatorio, pero con todo lo que le está entre líneas, al final, ¿no? Claro, pero es que eso es lo que se trata, que nosotros lo leemos entre líneas, ¿vale? Con las interpretaciones, ¿no? Que después cada uno puede hacer, ¿no? Claro, ahí está. Yo creo que nosotros es que lo leemos entre líneas porque ya estamos predispuestos a decir, ostras, si yo puedo hacer esto. No sé si me está diciendo que tengo que hacerlo, pero no sé, a lo mejor si yo lo puedo hacer y no voy a tener ninguna consecuencia. ¿Entendéis lo que me quiero referir? No sí, sé. a lo mejor en un momento de ira, ¿no? En un momento en el que aparece por cualquier situación esa situación de ira, excusas tu comportamiento en, oye, es que a mí nadie me ha dicho que no puedo hacerlo. A mí me han dado una serie de pautas en las que no aparecía ese no, esto no puedes. Entonces, como no me lo han dicho, pues lo hago, ¿no? Me imagino, ¿no? Y saco mi frustración un poco por ahí. Claro, a ver, en la película lo que exponen un poco es, bueno, entonces tengo yo entendido de que el investigador quiere que yo haga esto. Pero muchas veces lo que se ve en la propia película, se ve que es como la propia excusa que toman los guardias para de verdad llegar a esos extremos. Al final el poder corrompe en todos los sentidos. El poder corrompe en todos los sentidos, exactamente. Bueno, Marta se tiene que ir, ¿vale? Porque tiene que trabajar, así que bueno, nos despedimos de ella. Chao, y Marta, continuamos gracias. nosotros. Vale. Bueno, ¿sabes por qué se paró el experimento al final? El de verdad, el Zimbardo. Eso quiero saber. Yo te preguntaba si había habido muertes y ya me has dicho que por suerte muertes no, pero ¿qué pasó? Pues mira, tal fue la situación. Él también... ahí hubo un problema también en Zimbardo a la hora de preparar su investigación, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y es que él entró dentro del sistema. Él se proclamó como alcaide. Entonces él ya estaba también sometido a esa presión de la situación para poder ser un poquito más objetivo a la hora de decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal, ¿de acuerdo? Claro, al final está dentro de la rueda que gira, ¿no? Él se ha metido ahí dentro en lugar de verlo desde fuera. Correcto, ahí está. Pero fíjate tú cómo fue la cosa. Es que al final más de 50 personas externas a esa investigación observaron la investigación desde fuera. Y ninguno dijo, uy, qué mal está esto. No. Oye, enhorabuena, Zimbardo, estás haciendo lo fantástico. Hasta que llegó una chica, que era una estudiante de posgrado de esa universidad, de Stanford, que no me acuerdo cómo se llama su nombre. Sé que es Cristina, pero no sé qué otra cosa, ¿vale? Y la cual le dijo, oye, esto está fatal. Es que esto es crueldad, esto está contra toda ética. Y ya ahí empezó a recapacitar un poco Zimbardo y digamos que le puso un poco los pies en el suelo y dijo, sí, esto se nos está yendo de las manos, no podemos seguir manteniendo esta situación. Por eso canceló el experimento, ¿vale? Pero fue porque de más de 50 personas, ¡una! Le dijo que eso estaba mal. Y al final él, entiendo que del experimento sacaría unas conclusiones. Sí. Pues mira, lo más importante que considero yo... Bueno, lo más importante no en realidad. Lo más importante que considero en contraprestación con lo de la película, ya lo he dicho, ¿vale? Que al final él observa que hay una atribución situacional. Es decir, la situación es la que hace que las personas lleguemos a hacer ciertas conductas, ¿vale? En lugar de que yo estoy dispuesto a hacerlo. Por mi condición. Por mi condición, por lo que yo he aprendido, por cómo soy con mi personalidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, el poder de la autoridad. Si tú le das a alguien autoridad, ¿cómo cambia esa persona? O cómo es capaz de hacer conductas que antes ni siquiera se pensaba que debería hacerlas o no.
¿Cuántos ejemplos podríamos poner, ¿Cuántos? Bueno, aquí que todo el mundo piense. Corramos un tupido velo. Corramos un tupido velo. Dejemos 3 segundos para la reflexión. Bueno, y otra de las cosas que se pudo demostrar o que pudo asentar las bases es en el poder de la convicción de una ideología construida de manera legítima, la cual está apoyada de manera institucional. Me quiero referir. Zimbardo dijo, esto está bien, ¿vale? Porque soy investigador y sé de estas cosas y te los matiza, ¿vale? Te da una ideología que es aceptable y además tengo el apoyo de la institución, que es el ejército, la universidad, etcétera, etcétera. Y ya no solo eso, las más de 50 personas que me han dicho que eso está bien, ¿de acuerdo? Y seguramente que esas personas no eran mi vecino, mi cuñado, ¿sabes? Ni mucho menos. Seguramente que fueran otros investigadores o miembros importantes de esa universidad o del ejército. Entonces, ¿cómo una ideología que le dan legitimidad desde fuera es capaz de convencer a una gran multitud? Yo no es por nada, pero a ver, hay un montón de relaciones en esta investigación con lo que al final ocurrió pues con el holocausto nazi, por ejemplo, ¿vale? Sí. Porque al final, gracias a investigaciones como esta, se demostró de que no es que los alemanes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, sino que también la propia situación empujaba a llegar a esos extremos. Claro, al final es también conocer un poco cómo nos comportamos, porque yo realmente, o sea, te lo he dicho al principio, no tenía ni idea de esto y me abre otra perspectiva en cuanto a la conducta humana. O sea, ya no es solamente cómo tú y como persona individual estás predispuesto a comportarte por tu situación o por tus vivencias, sino cómo influye todo lo que te rodea. Correcto, ahí está al final. Sí, y esto puede pasar también con el tema de la corrupción. Lo podemos poner un ejemplo. ¿Por qué todos los políticos son corruptos? Porque están dispuestos. Porque quien se mete a política de verdad es porque quiere ser corrupto, ¿vale? No digo ni mucho menos que todos los políticos sean corruptos, pero al final, si podemos llegar a un porcentaje, bueno, pues muchísimo más corrupción hay en la política que, no sé, en otras empresas, en otros trabajos, campos, ¿vale? sí. En otros campos, ahí está, gracias. Pues al final también es la propia situación, ¿vale? Seguramente que todavía no hemos dado con la tecla para poner el entramado político de una manera en la que nosotros, cuando entremos en la política, no nos empuje, ¿vale? Que ni mucho menos estoy defendiendo a... No, pero entiendo a lo que apunta. Sí, que al final esto lo que hace no es más que demostrar que el rebaño, ¿no? Un poco también la situación, si todos lo hacen, y por qué yo no. El primer guardia que empezó a vejar al preso, pues él dio el primer paso, pero como el resto dijeron, bueno, pero es que si este lo hace, a mí cuando tú me faltas al respeto, ¿por qué yo no lo voy a hacer si tengo el poder para hacerlo? Sí, claro, y ya no es solo eso, sino tarde o temprano al final iba a ocurrir esa situación y van a ver que no hay consecuencias. Van a ver que encima de esto me da una palmadita en la espalda. Claro. ¿Entiendes? Porque tengo el control de la situación. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero decir de que las personas no sean culpables de sus actos. A partir de los 18 años tú ya tienes bastantes pelillos ahí abajo que hacen que tú tengas ya suficiente madurez como para decir, ¿me meto o no me meto? Claro. Hay un punto de inflexión en el que dices, ¿me meto? O uy, no me tiro para atrás, ¿vale? Pero por supuesto, si te metes un poquito más para adentro de donde estás, pues al final todo te va a empujar a hacer ciertas actuaciones. Lo que me da mucho miedo, ¿no?, es pensar que te lleve incluso hasta dejar de lado tus principios, porque entiendo que esas personas tendrán unos principios marcados igual que los tengo yo, los tienes tú, y que eso te los arrebate de esa manera da cuanto menos miedo. Por supuesto, es que sí, está claro. Es más, es que el experimento real no buscaba a las personas psicológicamente más inestables, ni mucho menos, sino las más estables, las que estaban más fortalecidas.
las que iba a hacer más difícil de que cambiara, lo que tú has dicho, sus propios valores. Pues los cambiaron, ¿vale? Es mortal. Bueno, críticas del experimento y ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Venga, así que nos enrollamos como las persianas. Había muchas cosas arbitrarias ahí en el experimento, es verdad. Por ejemplo, yo creo que lo he contado. Los prisioneros estaban vestidos con una bata y unas chancletas. El Zimbardo también hizo exactamente lo mismo, lo único que para imitar el rapado del ejército les puso unas medias, ahí está, unas medias en la cabeza, lo cual hubiera sido mucho más, a lo mejor más cómodo o menos irritable si lo hubieras rapado directamente a la cabeza, ¿de acuerdo? Hombre, ¿y la bata que pica también estaba en el experimento? También ahí está, entonces Zimbardo pone de excusa de que eso era para dar incomodidad a los prisioneros, pero claro, es que tú no tienes que dar incomodidad si en las cárceles no dan esa incomodidad, ¿vale? Eso por un lado. Y bueno, poca ética, pues el experimento es verdad que un poco que sí tuvo, la verdad. Ética ninguna, ¿no? Claro, a ver. Yo creo que al final el experimento debería haber ido por otros derroteros. Lo único que como los propios experimentadores también sufrieron con su propio juego, claro, ¿vale? Con el rol que ellos mismos se otorgaron, pues la situación hace que ellos se autosometan a esa misma situación, ¿vale? Claro, al final lo que decíamos, ¿no? De que entra en la rueda, están todos correcto. Y claro, como ya tenía el apoyo institucional, una ideología que parecía legítima, más las 50 o 60 personas que fueron apoyando, pues al final sí es verdad que la ética ahí se desvirtuó completamente, ¿vale? Claro, al final te lleva a pensar que todo está apuntando a que realmente lo que estás haciendo es ético, porque si por detrás tienes un montón de personas y de instituciones que te están diciendo sí, pues tú dices pues sí. Correcto, ahí está. Así que nada, este es el experimento de Zimbardo. Esta es la película basada en el experimento de Zimbardo, que se llama Das Experiment. Decir, hay dos películas más basadas en este experimento. Esta es Das Experiment, que es de Alemania en el 2001. Otra que tiene a Adrien Brody de protagonista, que fue, creo yo, en el 2011, que se llama, me parece a mí, The Experimenter. Y la última es de hace nada y menos, creo que fue en 2015 o algo así. Lo voy a buscar. Que esa sí es verdad que está mucho más basada en lo que ocurrió de verdad, ¿vale? Digamos que es como una especie de... De recreación, ¿no? ¿De qué? ¿Una recreación? Una recreación, sí. Vale, mira, la última película se llama, la acabo de buscar, es The Stanford Prison Experiment de 2015, ¿vale? Y esa sí es verdad que sí hace un retrato de la simulación de Zimbardo, ¿de acuerdo? Pero tu recomendación es la alemana, ¿no? Porque yo me la voy a ver esta noche, Rafa. A mí, por ejemplo, yo he visto las dos primeras. La última de 2015 no la he visto todavía, porque además la fui a buscar para ver la noche, pero no la he encontrado en ningún lado de momento. A mí me gustó más la alemana, más que la de Estados Unidos, porque también es un poquito, creo que es un pelín más realista, porque tú sabes cómo son al final en Hollywood, un poquito más dejados vamos a llegar a un más extremo. Yo creo que la alemana me gusta más, para mi gusto, ¿vale? Anoto. Y además, como en Hollywood tienen que darle protagonismo a la gente, pues ya no se desvirtúa tanto como pasó en el experimento. Que yo conozca a la gente por el número 77, el número 69 y el número 53 creo que era. Así que nada, esta es nuestra nueva sección. Espero que os haya gustado. Y por último, oye, ¿tú has pensado en una recomendación? Pues Rafa, ¿me pillas? Pues mira, estoy pensando que voy a recomendar algo que llevo practicando desde finales del 2020, ¿vale? Y es el journaling. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Por favor, ¿me lo explicas? Bueno, pues eso es una cosa muy fácil. Eso es escribir como escribes en un diario, pero no tanto me he levantado, he desayunado. O sea, hay una cosa que se llaman las journaling prompts, que son como ayudas, ¿no? Que te marcan una pregunta como súper amplia, que te hace reflexionar, recapacitar, y de lo que se trata es que escribas al menos 3 páginas sobre esa pregunta que se te hace. Ajá. Al principio parece una barbaridad, pero te prometo que cuando empiezas a hacerlo, o sea,
Es súper fácil y además es muy liberador. Tiene un puntito terapéutico maravilloso. Pues genial, genial. La verdad es que me parece fantástico. Yo no lo he hecho. Ni siquiera sabía lo que era, vamos, journaling. Pero sí es verdad que me gusta que lo hayas recomendado a mucha gente, seguramente, que si lo hacen, si lo prueban, les va a encantar. Sí. Vale, pues... ¿Y tú qué me recomiendas? Mira, pues yo voy a recomendar, ya que estamos hoy de película, voy a recomendar un libro. Ah, muy bien. Mira, este es un libro de un escritor sevillano, Jesús Casaucao, y el libro se llama El precio de la magia. Trata sobre un adolescente en un mundo ficticio, ¿vale? Que se llama Lotgard, y el cual descubre poquito a poco que hay diferentes razas, que existe la magia y que él es una de las grandes esperanzas de futuro por su gran linaje familiar. Entonces, bueno, la verdad, me encanta el libro. Me encanta, me quiero referir de que yo no estoy muy hecho a leer libros porque no me suelen enganchar, pero este me enganchó de tal manera que fue increíble. Es más, de todos los episodios, todos los capítulos que tiene, tan solo 2 me hizo un poco pero lo bueno es que al final todo tiene sentido. Claro, eran necesarios para continuar. Correcto, y lo que me encanta a mí de una historia que sea que yo sé que va a ser larga, ¿vale? Porque es una trilogía, que te haga preguntas continuamente. Y no que te responda, sino que si te responde esa pregunta es que te haga ahora 3 preguntas más, ¿vale? Y ese libro lo tiene continuamente. Como tú vas descubriendo el mundo y junto con el protagonista, pues es todo continuamente un descubrimiento, pero ya no solo un descubrimiento, sino que también más teorías y más darle vuelta a la cabeza de qué ocurrirá. Cierras una pequeña parte de una pregunta que tienes, pero ahora te saca de esa misma pregunta 3 paréntesis nuevos. Y eso de verdad que lo hace, Jesús lo hace de una manera increíble. Qué buena pinta tiene. En serio, sí. Queréis, mira, esto va para adolescentes, va para mayores, va para más jóvenes. Hay alguna cosa que es un poquito más mayor, más heavy, que yo se puede recomendar tranquilamente a un chico de 8 años. Pero que sepa que a lo mejor pues tiene que valer alguna situación un poquito más cruenta. Pero son 2 a lo sumo, ¿vale? Y lo bueno es que si tú empiezas a leer ahora este libro, yo ya sé que el segundo, que va a durar a lo mejor 1, 2, 3 años a lo sumo en salir, y va a ser va a estar orientado a la edad del adolescente que comenzó con el primer libro. Claro. Es decir, que ya el segundo va a ser ya de adultos y va a ser más potente. Va a ir creciendo con él. Sí, correcto. Y así que nada, este es el programita de hoy. Chicos, hoy no nos despedimos con la canción, con nuestro himno, ¿vale? Pero sí con estas 2 recomendaciones. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribíos si queréis echarnos una manita. Hablando de manitas, darle al like. Y nada, seguidnos en redes sociales, que estamos muy activos. Y un besito a todos. Y adiós. Adiós, nos vemos en la próxima.